Hola, hola, muy buenos días, buenas tardes y buenas noches para todas las personas de todas partes del mundo que hoy vienen a esta cita con nosotros, esta segunda parte del especial del mes de febrero, en donde celebramos el Día de San Valentín, justo en el ombligo del mes, muy interesante, ¿no? Justo en el 14 de un mes de 28 días, celebramos el Día del Amor y la Amistad. El tiempo va volando, increíble, ya ha pasado bastantes días desde el San Valentín y nuestra primera parte del especial, en donde estuvimos hablando casi todo acerca de Afrodita, porque todavía le tenemos más sorpresas, pero nuevamente estamos aquí para la parte 2, en donde nos vamos a concentrar en Eros. Estamos aquí mi hermanazo David, de David Rica Inspira tu Esencia, y Jaime Chérigo, de Meditación para Todos, bien contentos, listos, con muchas ganas y mucha pasión para abordar este tema muy interesante y profundo que es el origen del amor. Hermano, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes hoy? Muy buenas, buenos días, buenas tardes, buenas noches para todos, que sabemos que nos estáis viendo en diferentes usos horarios. Hoy esperamos daros algún toque más ahí al ego y al crecimiento espiritual. Hoy nos va a tocar rematar alguna cosita que nos quedaba de Afrodita y ir de lleno con Eros. Y bueno, respecto al último vídeo, que se me veía un poquito como si fuera un bot de un chat, ya hemos solucionado esos problemas técnicos, así que espero que hoy vaya un poquito más fluido. Eso que dijiste me recuerda que siempre desde que empezamos este proyecto, estos videos hemos tratado de mejorar y me gusta porque incluso ya con ese detalle que tú mencionas en la calidad visual, ya hay un poquito de algo mejor en esta segunda parte. Entonces esperamos que así sea en todo, ¿no? En contenido, en calidad de la conversación, en toda la información que vamos a brindarle a la gente, pues que la puedan disfrutar todavía más que la primera parte. Así que gracias por mencionar ese detallito. Si bien la imagen no es lo más importante, pero bueno, sabemos que siempre ayuda para conectar mejor. Correcto. Bueno, mi hermano, ¿te sientes listo para entrar en esta nueva aventura? Vamos a por ello. Excelente. Como le decía David antes de que saliéramos en vivo, en honor a la justicia, como este especial es doble, así como lo anunciamos la primera vez, Afrodita y Eros, es importante pues cumplir con ambos símbolos, ¿no? Con ambos arquetipos mitológicos y hay todavía algunas cosas importantes que queremos mencionar de Afrodita y que se relacionan mucho con Eros, porque estas son dos deidades que tienen una conexión muy interesante. Una de las primeras cosas que quiero mencionar que tienen estos dos dioses mitológicos en común tiene que ver con su origen. Ellos son dos deidades que tienen varias versiones acerca de cómo se originaron. La principal versión de ambos, bueno, digo yo la principal en el sentido de la más antigua, viene de la Teogonía de Hesíodo. La Teogonía de Hesíodo se dice que es la obra literaria más antigua, por lo menos el mundo griego, que habla del origen de los dioses. Entonces es una de las más importantes, porque es uno de los primeros recuentos escritos que se tiene de este tema. Entonces Hesíodo nos cuenta en su Teogonía que ambos de estos seres tienen un origen bastante cósmico. Por lo menos en el caso de Afrodita, fue uno de los que discutimos en el video pasado, acerca de que ella se origina del océano primordial, de la espuma de este mar primordial, pero hay un detalle importante, que el caldo o el factor desde donde ella surge es el resto de los testículos del dios Urano, que representa el cielo, y que su hijo Cronos le había cortado con una hoz de adamantio. Entonces Cronos, en venganza por las crueldades de su padre, le corta su órgano reproductor, este cae en el océano primordial y de ahí surge la diosa. Entonces es muy interesante porque Cronos representa el tiempo y Uranos representa el cielo. Entonces es como si dijéramos que el tiempo termina castrando la posibilidad de reproducción del cielo y este al final entonces cae hacia otro ámbito de la creación, hacia un ámbito que quizás tiene que ver con lo más primitivo, con esa parte que de alguna manera está muy relacionada del caos, porque el océano primordial surge del caos también. Entonces, cuando caen los órganos de Urano, entonces surge esta diosa ya adulta, que es una de las representaciones principales de ella y de las más, como quien dice, retratadas, ¿no? En el arte, que sale Afrodita ya adulta del océano y todos admiran su belleza. Bueno, hermano, no sé si tienes algo que decir respecto a este detalle.
Bueno, a mí esa unión de Cronos con Urano me parece brutal, ¿no? Como bien has dicho, Cronos es el tiempo, ¿no? Que en este caso pues actúa con Urano, que Urano son los cambios, ¿no? Las rupturas. Es el progreso, ¿no? Que viene a través del caos en este caso. La forma que tiene de actuar Urano es que pone todo patas arriba, ¿no? El mundo al revés y acaba con esa falsa seguridad de la que tú creías que gozabas. Eh, ¿De qué forma lo hace? Pues una persona que es como muy uraniana, digamos que no se preocupa por lo que piensan los demás de él, que justamente actúa cortándole sus partes que sirven para el deseo sexual, que a través del deseo sexual, digamos que mucha gente vive presa de esa imagen, ¿no? Y hace que le importe mucho lo que piensan los demás con tal de conseguir sus objetivos de seducción. Pues ahí llega Urano y cuando Cronos dice que es el momento, aparece y te lo corta. Wow, está súper impresionante esa referencia y también si lo ligamos entonces con lo que pasa después, que de alguna manera de esa castración, porque hay una castración del Dios del cielo ahí, eh, surge después pues, los residuos que caen al mar, surge entonces esta diosa ya adulta que decíamos que ella representa sobre todo el amor erótico, el deseo pasional, estos impulsos que a veces nacen de nuestro inconsciente y desde donde a veces no entendemos realmente por qué sentimos atracción por tal o cual tipo de persona o esta fuerza tan poderosa, ¿verdad? Que a veces uno piensa que no puede contener, que también tiene sus tintes de lujuria, de apego, de obsesión. Y es interesante cómo esta diosa, ¿no? Que representa todas esas fuerzas, surge de ese accidente, ¿no? De ese suceso cósmico. Total. No, no me quiero adelantar, pero vamos a ver cositas. Entonces, bueno, eso lo conversamos bastante en el primer especial, entonces quiero entrar ya a la siguiente parte de Afrodita, que es el segundo nacimiento. Entonces, se dice que la otra versión, digamos que es la más popular, la más aceptada, la que la mayoría de las personas quizás que ya han visto mitología conocen, es que Afrodita es hija de Zeus y de Dione. Ahora, qué interesante esto porque Dione significa diosa y se consideraba la contraparte femenina de Zeus, eh, incluso anterior a Hera, y también se dice que ella representaba esta figura ancestral, arquetípica de la reina del cielo. Ahora, hay algunas cosas importantes que decir aquí porque hablamos en el especial pasado que Afrodita tiene conexión con diosas más de otras civilizaciones, pues. Diosas ancestrales como por ejemplo Ishtar o Astarte, que también representaban el amor, el deseo sexual y la fertilidad, y que eran diosas que al igual que Afrodita, pues entraban con esta parte que tenía que ver con la prostitución ritual o con la incursión del acto sexual como mágico o como un acto sagrado. Entonces es interesante que en esta otra versión, pues Afrodita no sería una fuerza primordial del universo, porque no surgió directamente de Urano, pero surge de esta unión entre el rey del cielo y su contraparte femenina, que se dice también que era una de las principales diosas oraculares antiguas, o sea, como la primera, pues la primera diosa oracular. Entonces esto luego se viene a explicar en el banquete de Platón, perdón, creo que es el banquete de Platón, lo que sí sé es que sucede ya en el siglo V, en donde ya los filósofos empiezan a hacer la diferenciación entre lo que sería la Afrodita Pandemos, que significa Afrodita popular o del pueblo, podríamos entenderlo como la más conocida, ¿no? Que sería esta, la hija de Zeus y Dione, y representaría entonces esta atracción pasional y lujuriosa, el amor erótico, y tendríamos a la Afrodita Urania, o la hija del cielo, ¿no? La hija de la castración de Urano, y ella representaría el amor celestial o el amor por las cosas elevadas, por ejemplo, los ideales, los anhelos o este amor profundo por otra persona que surge del conocimiento y que te lleva entonces a una unión matrimonial. Porque los antiguos entendían que un matrimonio no es algo que tú contraes con cualquier persona, sino que lo haces cuando has desarrollado un amor realmente profundo, sincero y comprometido por esa persona. Entonces, Urania representa ese aspecto más desarrollado, más profundo, más evolucionado, podemos decirlo así, del amor,
porque Pandemos sería el amor más pasional. Entonces aquí tendríamos ya retratados ambos nacimientos, ambas facetas de Afrodita. Yo creo que con eso nos podemos dar por servidos con la diosa. No quería que entráramos en Eros sin haber mencionado estos detalles importantes. No sé si tienes algo que agregar, mi hermano. No, me gustaría simplemente, respecto al último que has dicho, añadir que el amor evolucionado a través de Urano viene también como amor desapegado, ¿no? Exactamente, has hecho una aclaración muy importante porque si bien recordamos, pues ya hemos mencionado que la Afrodita popular, la Afrodita Pandemos, tiene mucho que ver con este amor erótico que nos lleva al apego. O sea que tiene mucho más que ver con el deseo también, el deseo egoísta, el deseo carnal. Entonces sí tiene sentido que para poder entrar en una fase o en una conexión con la parte uraniana o celestial de Afrodita, tenemos que de alguna manera integrar esto del desapego y entender que el verdadero amor no se trata de poseer, sino de algo mucho más profundo, de un deseo de conocer, de entregarte, como de crear una integración con ese otro. Totalmente de acuerdo. Entonces, aquí, bueno, podemos entrar en el tema de hoy, en el sentido de que Eros comparte muchas cosas con Afrodita. Él también tiene una versión en la teogonía de Hesiodo, en donde surge como una deidad primordial, pero interesantemente, así como Afrodita se dice que es una generación anterior a Zeus, imagínate, o sea, la Afrodita de la teogonía de Hesiodo es incluso anterior a Zeus, pero Eros sería incluso anterior a eso, porque en el mito de la teogonía de Hesiodo, Eros no surge de ningún dios, ni de los restos de otros dioses, sino que surge del caos primordial directamente. Así como surge la tierra y surge el tártaro, surge Eros también como la luz primigenia del orden en el cosmos. Entonces, súper interesante porque es una fuerza todavía anterior incluso a todos los dioses o todos los titanes. ¿Qué opinas de eso? Pues que nada menos que surja en ese momento, ¿no? Antes de otra cosa. Eso quiere decir que todo nace en el amor. Continúa porque me gustó eso que dijiste. Bueno, de momento quiero dejar que siga fluyendo, que hay más, que vienen más cositas ahora. Pero como Bien, primer bueno, entonces apunte, nos quedamos con eso que has dicho, todo nace en el amor, me ha gustado, creo que va a ser uno de mis highlights del día de hoy. Asimismo, como dice David, todo nace en el amor y por eso estamos haciendo este especial para celebrar el amor, para hablar acerca de él y para compartir pues esta información interesante y valiosa. Entonces, les decía que Eros tiene en común con Afrodita, pues que tiene una de estas versiones como dios primordial, como fuerza anterior del universo, en la teogonía de Hesiodo, pero también existen otras versiones en donde al igual que Afrodita, Eros también se dice que surge de otros dioses. En una de esas versiones no sería nada más y nada menos que el hijo de la misma Afrodita, con Ares, el dios de la guerra. Entonces aquí retomamos uno de los puntos mencionados en el especial anterior. La unión de Afrodita, la diosa de ese deseo pasional, carnal, ese amor básico, ¿no? Amor primitivo, con Ares, el dios de la guerra, el conflicto, la batalla, da como origen esta fuerza que llamamos el amor, ¿no? La atracción, el deseo. Entonces, me parece súper interesante, ¿no? Que sea de este contraste, desde donde se dice en una de las versiones que es donde nace entonces Eros. Entonces volvemos a lo que habíamos comentado. Necesitamos entonces el conflicto y el contraste para que se pueda dar el origen de esta fuerza, de esta conexión con otra persona. ¿Qué opinas de eso, David? pues yo creo que esa es una visión más desde el ego, ¿no? Porque cuando tú estás amando desde el alma incondicionalmente, no se dan esos sentimientos ni de guerra y conflicto, ni de atracción y ser preso del deseo. O sea, digamos que todo fluye de una manera natural y no hay estos pequeños baches, ¿no? O trampitas que te va poniendo el ego y que te van haciendo como más adicto a esas sensaciones. Porque recordemos que no nos convertimos adictos a una persona o obsesionados o este tipo de palabras que se usan, ¿no?
nos volvemos adictos a las sensaciones que sentimos respecto a esa persona. Pero si tú a esa persona le cambias el nombre o la cara, pero las sensaciones que te produce son las mismas, el enganche que tú vas a sufrir es exactamente igual. Me gusta mucho lo que has dicho porque me da la oportunidad de quizás traer a colación algo polémico, pero yo creo que realista y necesario. Y lo voy a plantear como idea y también como pregunta para que nos compartas tu visión. Creo que algo bonito que vamos a ver que se refleja en estos mitos y arquetipos ancestrales es que de alguna manera hacen un retrato fiel de la realidad. Mira lo que tú acabas de decir, o sea, en teoría, este nacimiento del Eros como hijo de Afrodita, como hijo del deseo, de la atracción y de la guerra y el conflicto, al final es más un fenómeno del ego o de la mente condicionada, que sería el ego, y no un deseo del alma. Sin embargo, vemos también por lo que hemos ido conversando que hay una Afrodita celestial, una Afrodita urania, y también hay un Eros primordial, que son superiores a todo esto. Pero la cuestión polémica que quería plantear era, si observamos alrededor, en la realidad del día a día, con nuestros amigos, nuestra familia, en las redes sociales, en aplicaciones como Tinder, en esas experiencias que tenemos todos nosotros, y me incluyo, con personas del sexo opuesto, vamos a ver en nuestra vida una manifestación más constante de la Venus pandemos, de la Venus popular, de este deseo posesivo y carnal, o vamos a ver más manifestaciones de la Afrodita celestial. ¿Estamos realmente viviendo el amor desde el ego o lo estamos viviendo desde el alma? ¿Qué tienes que decir a eso desde un punto de vista realista, mi hermano? Pues que clarísimamente el 99% de las personas viven desde el ego, ¿no? Porque, o sea, es imposible vivir simplemente desde el alma, porque cuando tu alma cumple la misión que ha venido a desarrollar en esta vida, simplemente la abandona. Entonces, el ego, o sea, hay esa relación de amor-odio, ¿no? De que unas veces te puede salvar de un peligro, pero claro, es que a lo mejor en peligro real estás un 0,00001% de toda tu vida. Sin embargo, el ego no actúa solamente en ese porcentaje, sino que está metido dentro de ti y está guiando tus pensamientos, tus emociones y tus acciones a lo largo de toda tu vida, ¿no? Entonces, el camino de desarrollo personal y espiritualidad lo que te permite es ir consiguiendo cada vez más momentos de estar más en la esencia y menos en el ego. Y no deseando nada y simplemente fluyendo con la vida. Maravilloso, hermano. Estoy de acuerdo contigo. Yo también creo que es evidente y por eso hice la pregunta. En realidad, más o menos, digamos que era una trampita. Sabía cuál iba a ser la respuesta porque si somos realistas, pues con nosotros mismos y la realidad que vemos a nuestro alrededor, sabemos que la mayor cantidad de veces que nos involucramos en relaciones amorosas, lo hacemos desde una pasión egoísta. Lo hacemos desde el deseo de tener a otra persona, estar con esa otra persona porque es atractiva, porque me gusta o porque llena alguna carencia y no estamos realmente abordándolo desde ese amor altruista al que estamos tratando de llegar pues con este estudio. Pero es importante reconocer la realidad porque como tú bien acabas de admitir, o sea, mientras estemos en esta tierra, en este cuerpo de carne y hueso, nunca nos vamos a deshacer del todo del ego y sus pasiones. Entonces, mientras más rápido lo entendamos, lo aceptemos y lo integremos, también vamos a poder lidiar mejor con todas estas situaciones que derivan de ese aspecto, digamos, no tan brillante, no tan luminoso, pero necesario para la experiencia humana. Entonces, te hago otra pregunta. ¿Crees que quizás los filósofos estaban entonces acertados al llamar a esta Afrodita más básica, Pandemos, o sea, la del pueblo o la popular, y a la otra Afrodita tan elevada, Urania o celestial? ¿Crees tú que hacían alusión a saber esto, de que la mayoría de la gente solo conoce este amor pasional y carnal desde el ego y no el amor celestial? Yo creo que bastante acertados. Además, me gusta en la situación en la que estamos viviendo de pandemia que la llamasen Pandemos, porque efectivamente hemos conocido el COVID porque sí, super mega pandemia mundial y porque es lo que pega ahora, pero en las noticias nos sale la pandemia del ego
y es una pandemia que lleva existiendo desde que empezó el ser humano a habitar la Tierra y que veremos cómo evoluciona en el futuro. Que obviamente antes, cuando vivíamos rodeados de mamuts y de fieras, pues claro, ahí el ego sí que cumplía bien su papel, porque lo que hacía era que no te comieran esas fieras. Pero es que ahora mismo no, o sea, ahora mismo no vivimos en ese mundo hostil. Lo que pasa que el ego ya se ha quedado instalado en nosotros y el camino ahora pues se hace más complicado con el ego, más sencillo con las fieras. Esa referencia a la pandemia no la veía venir. Buen juego de palabras, definitivamente. Pandemos, pandemia, vienen también de referencias a la palabra de pueblo, ¿no? De muchedumbre. Entonces es cierto lo que dices, o sea, hay una pandemia del ego y también hay una pandemia de estos amores superficiales y yo creo que hay que ser honestos, ¿no? Porque si no somos honestos no superamos las cosas. Y yo cuando converso con mis amistades, siempre surgen estas dudas, ¿no? De, oye, ¿por qué las relaciones hoy día son tan tóxicas? ¿Por qué nada dura? ¿Por qué la gente se casa y al año o 2 años ya se divorcian? Tantas infidelidades, mentiras. Sin embargo, tú ves las redes sociales y siempre ves esta apariencia superficial de felicidad, ¿no? Ves la gente vendiendo lo mejor de sí mismos, la apariencia, el cuerpo. O sea, es como una exacerbación de esta Afrodita primitiva, porque ella tiene que ver con todas estas cosas, con la belleza del cuerpo. De hecho, otra referencia en honor a Afrodita, pues ya que queríamos también cerrar unos puntos de ella, tiene que ver con eso, con la simetría. Porque Afrodita, al representar la belleza del cuerpo y el amor al cuerpo, porque es el deseo carnal, tiene mucho que ver con nuestra programación natural y biológica por buscar esa simetría. Entonces, creo que ya se han hecho muchos estudios científicos que demuestran que el ser humano observa como bellas o atractivas las apariencias físicas simétricas, en donde tú ves ese balance geométrico, esas formas equitativas. Entonces, es bien interesante pues observar que está como ese impulso incluso en nuestra propia naturaleza de buscar esas formas bellas. Pero creo que hoy día con esta pandemia del ego, como tú bien lo traíste a colación, y este exceso de egoísmo y de amor superficial, se ha dado como que nos hemos volcado totalmente a la búsqueda de estos placeres superficiales y quizás hemos olvidado un poco que el amor puede ser algo más profundo también. Eso en relación a lo que has dicho de la simetría, lo vemos, por ejemplo, en la morfopsicología del rostro, que es una de las herramientas que utilizo yo. Lo que te da la simetría a nivel biológico es como una mayor propensión a que la descendencia salga con rasgos como más positivos, ¿no? Como más asegurar la especie. O sea, digamos que es la parte más primitiva, ¿no? El cerebro reptiliano. Digamos que es el único, el que está centrado únicamente en sobrevivir, ¿vale? Que sería un poco el más asociado al ego en este caso. ¿Qué es lo que pasa? Que las personas con un rostro totalmente simétrico significa que no han evolucionado nada en la vida. ¿Por qué? Porque el rostro va evolucionando a medida que va viviendo sucesos y que va desarrollándose, ¿no? Digamos. Entonces, las personas que tienen asimetrías en una mi cara y en la otra del rostro, quiere decir que han vivido hechos o sucesos que les han causado un impacto interno, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa cuando tú vives un impacto interno? Pues tratas de defenderte y de aprender y de evolucionar, ¿vale? Por eso, ¿qué es lo que pasa? Con todo el respeto, pues obviamente para las personas que se dedican a esto, pues en temas de moda, etcétera, que los buscan como muy simétricos, ¿no? Que me perdonen porque tengo algún amigo y alguna amiga modelo, pero sus vidas no, o sea, no han tenido que experimentar grandes situaciones de crecimiento, ¿no? Pues claro, si mides 1,90 m, eres fuerte o tienes un cuerpazo guapo, guapa, por cómo está hecha la propia sociedad, o sea, no es culpa suya ni mucho menos, pero según está estructurada la sociedad, hace que todo ya les venga mucho más fácil y regalado. O sea, yo qué sé, ligando por internet o Tinder o en una discoteca cuando se puede ir o lo que sea, no abrían la boca y ya directamente tenían una lista de pretendientes y pretendientas. La gente, también hay otra cosa en psicología que se llama el efecto halo, que el efecto halo lo que nos dice es que las personas que son atractivas
automáticamente nuestra cabeza ya les otorga características positivas, ¿no? Como, pues seguro que es educado, que es inteligente, que es caballeroso y servicial, etcétera, ¿no? O sea, de esto, bueno, pues también hay muchos estudios, se puede contrastar. ¿Qué es lo que pasa? Que viviendo una vida tan rodada, tan fácil, que no tienen que sacarse las habichuelas, pues no terminan evolucionando, ¿no? Entonces su rostro permanece simétrico. Sin embargo, las personas que tienen que pasar por situaciones difíciles, que tienen que realizar aprendizajes internos, etcétera, se ven reflejadas esas vivencias en el rostro. Y hay una parte que adopta una forma y otra parte que puede adoptar otra, porque hay una parte que está relacionada con el pasado y con el mundo interno, la familia, etcétera, y otro lado de la cara que digamos que es la cara social, la cara que se muestra en el trabajo y un poco el presente y tus perspectivas de futuro, ¿no? Entonces, si hay diferencia entre ambas hemicaras, quiere decir que hay acción. Cuando todo en la cara está tan estático, claro, es como tener los dos pies en paralelo. No sabes si para adelante o para atrás, si para izquierda o para derecha. Pero si tienes uno adelantado y el otro atrasado, ya sabes que vas a salir por ahí. Pues en este caso es igual. Hermano, has hecho un aporte magistral, ¿Qué es lo que definitivo. pasa? Sí. Perdona que no he terminado. Dale, continúa. Como vivimos en un mundo de egos, como hemos dicho, pues claro, estamos en ese nivel tan instintivo, tan básico, tan biológico, ¿no? Por eso lo que se premia, entre comillas, es la belleza simétrica. Pero realmente las personas más bellas a nivel interno son las que realmente han vivido esos cambios y han evolucionado. Hermano, primero disculpa que te interrumpí, que pensé que ya habías terminado, pero te iba a decir que estoy muy emocionado porque yo no conozco nada de esto de morfopsicología y es un aporte pues muy fresco para mí y creo que no solamente nos respondes muchas dudas y siembras otras también, pero despiertas el amor por esta disciplina. Yo estoy seguro que las personas que lleguen hasta este momento del video se van a quedar sorprendidos de todo lo que acabas de decir y van a querer saber más. Entonces creo que es un aporte que vale oro. Quiero aprovechar para saludar a nuestra querida Marjorie López. Ella ha estado fielmente siguiendo todos estos especiales. Ya vio el primer capítulo de la serie, vio la parte 1 del programa acerca de Afrodita y está aquí en vivo con nosotros. Muchas gracias, Marjorie, de verdad, no importa que hayas llegado tarde. Gracias por estar fielmente, por sentir esta misma pasión por los mitos y la interpretación simbólica de lo que ellos nos pueden decir. Para nosotros es un placer tenerte y a todas las personas que nos están viendo. Quería comentar algunas cosas porque David alzó el telón de algo sumamente polémico y creo que a mí me gusta, si abriste una herida, vamos a seguirla, vamos a seguirla sofocando, es necesario para llegar a esas cosas que valen la pena. Sí es polémico lo que dices y yo estoy de acuerdo contigo que la idea no es ofender a nadie, pero sí la idea es retarnos a pensar. Por todos esos estudios científicos acerca de la atracción del ser humano por la simetría, dado que también conocía lo que decías de que tiene que ver con la reproducción. Digo, obvio, la naturaleza obedece un programa perfecto, elaborado por el creador del universo, entonces ella lo que busca es mejorar siempre. Entonces ella está buscando, como tú dices, el resultado más simétrico, más evolucionado, más competente, más completo, pero sin este aporte que tú me has dado, no tenías otro contraste de entender que se supone que enfrentando los retos y los impactos de la vida, nuestro cuerpo también debe reflejar esas batallas, así como las cicatrices de todo héroe, ¿no? Estamos acostumbrados a ver en las películas la clásica cicatriz del ojo, o que si estas cicatrices todas sexys que les ponen a los héroes, ¿no? Que si la X y toda esa vaina, pero se supone que refleja una historia, ¿no? Que él enfrentó un villano, venció dificultades, se hizo fuerte. Y eso es lo que hace el personaje interesante y hermoso. Pero nunca lo había visto como tú lo explicaste, que quizás si una persona muestra demasiadas perfecciones, es como por ejemplo el tema de las manos y los pies. Una persona que ha tenido una vida de mucho trabajo duro muestra muchas callosidades en las manos y en los pies. Y eso da testimonio de que ha tenido una vida dura, difícil, se la ha tenido que fajar, ha tenido que luchar para salir adelante. Sin embargo, cuando uno no se ha tenido que esforzar mucho físicamente, pues tú tienes tu piel suave porque no has tomado mucho sol, tienes tus manos suaves también, tus pies suaves. Entonces podríamos decir lo mismo con este rostro que no está desfigurado, digamos así, ¿no?
como que bueno, es muy bonito físicamente, pero quizás no da testimonio de vivencias profundas que hayan transformado el alma de esa persona. Exactamente. Lo que es dentro es fuera y lo que es fuera es dentro. Y las cicatrices, pues hay algunas que se te quedan así con puntos y otras que se te quedan pues cambiándote algo en el rostro. Así es, hermano. Entonces, nuevamente te doy las gracias por ese bello aporte. La verdad está fascinante. Y quería hacer una referencia a una de mis películas favoritas de comedia, porque, señores, es necesario reírse en esta vida. No podemos tomar todo con seriedad, tenemos que divertirnos. Entonces, el comentario de David acerca de estas personas con rostros perfectos me recordó la película Zoolander, que a mí me encanta y yo me muero de risa cada vez que veo esta película, porque es como una parodia al mundo del modelaje y de la estética, ¿no? Como que ellos son todos guapos, pero son cabeza hueca. Obviamente sabemos que esto no refleja la realidad. Yo conozco muchas personas que se dedican a esto y son muy brillantes y tengo amigos y amigas que admiro mucho, entonces no estamos siendo despectivos ni nada, pero les digo, en honor al buen humor, ¿no? Para reírnos de esta parodia que lleva esto a una exageración de como que, bueno, toda esta gente bonita de cara como que no son inteligentes. Sabemos que esto es falso, pero la película da risa. Así que se las recomiendo de todas maneras. Claro, además tampoco hemos dicho que no sean inteligentes ni... O sea, no hemos hablado de sus cualidades, ni de sus virtudes, ni sus defectos. Simplemente nos hemos referido al hecho de que normalmente las cosas les suelen venir más fácil por el aspecto físico y eso yo creo que no lo puede negar nadie, ¿no? Claro, y como todo en la vida... El efecto halo, por ejemplo, etcétera. Y como todo en la vida, es algo que no solo es positivo, porque yo conozco personas que esto no les hace gracia y que quieren que las personas los conozcan y los aprecien por lo que realmente son y no por su apariencia. Entonces tienen esta apariencia que como que ciega a la gente y no les permite llegar más profundo. Y eso lo vemos para los que hayan llegado a este punto del video, pues les recomiendo el primer capítulo de los mitos griegos y el despertar de conciencia, el mito de Narciso, porque ahí hablamos mucho de este tema del amor por la imagen, el amor por la apariencia y la superficie, y tiene que ver con todos estos aspectos de la Venus pandémica, ¿no? La Venus popular. Ok, bueno, yo creo que ya con 32 minutos de video tenemos que entrar más de lleno en Eros para poder aprovechar el tiempo. Entonces voy a compartirles algunos datos interesantes que tengo aquí en mis notas para avanzar un poquito con el mito y entonces ir comentando más cosas interesantes. Nos dice, voy a empezar por el medio porque quiero dejar la parte cósmica para el final. Nos dice esta parte del mito que en la versión alternativa, ojo que no se considera la principal, hace a Eros hijo de Afrodita y Ares, ya habíamos dicho esto, del amor y la guerra, o de Iris y Céfiro. Iris sería la diosa del arco iris y al igual que en la parte bíblica también representa el pacto del Olimpo con la tierra, de los dioses con la humanidad, y al igual que Hermes, también es una mensajera de los dioses. Entonces, es hijo de Afrodita y Ares, o de Iris, esta diosa del arco iris, y Céfiro. Se decía que Céfiro era el viento del oeste, el mensajero de la primavera. Ojo que febrero y todo esto, hay muchos lugares en donde cae primavera. Era mensajero de la primavera y el viento más suave y más agradable de todos. Entonces miren esta versión muy interesante también de Iris y Céfiro como los posibles papás de Eros. Entonces también nos dice que en ambas de estas versiones, tanto si es hijo de Afrodita y Ares como de Iris y Céfiro, se considera que Eros es un ayudante de Afrodita y que le ayuda a ella a transportar esta fuerza del amor y la atracción hacia mortales o inmortales, porque, ojo, estos dioses tenían la capacidad de enamorar y volver loco de pasión a cualquiera, tanto a los dioses como a los humanos. Entonces también nos dice que en algunas versiones él tenía hermanos, interesante, ¿no? Uno de ellos se llama Anteros y personifica el amor correspondido. O sea, creo que es el hermano de Eros que todos quisiéramos tener siempre en nuestras vidas. Anteros, ven a mí, por favor. Personificación del amor correspondido. Y el otro hermano, que creo que también lo queremos tener en nuestras vidas, se llama Hímero y representa el deseo sexual. Entonces, qué poco conveniente sería tener la visita solo de Eros sin sus hermanos, porque entonces tendría solamente el apego y la atracción, pero sin correspondencia y sin deseo sexual. Y aquí se van a abrir temas interesantes que ahora le doy la palabra a David.
porque no siempre que uno se enamora de alguien, uno es correspondido, o no siempre tienes el amor sexual a la vez que el amor de admiración o el amor romántico. O sea, a veces estos amores se dan por separado. Entonces, qué interesante que los antiguos los representaban a ellos como hermanos y no como el mismo ser. Entonces, aquí nos dice también que según el banquete de Platón, Eros es concebido por Poros, la abundancia. Aquí hay una tercera versión del surgimiento de Eros. Poros, la abundancia, y Penia, la pobreza, en el cumpleaños de Afrodita. O sea, en esta tercera versión, él no es hijo de Afrodita, pero sí es hijo de la abundancia y de la pena en su cumpleaños. Y con esta versión, en el banquete de Platón, tratan de explicar el por qué el amor a veces es tan contradictorio, tan conflictivo, tan dual, a veces es tan maravilloso y a veces es tan miserable, ¿no? Porque es la unión de la abundancia y de la pena. O sea que al final vuelve siempre a ser como el punto de encuentro de los opuestos, el punto de encuentro de los antagónicos. Y también nos dice entonces que la adoración a Eros era poco común en Grecia, o sea, no era un dios popular. Creo que Afrodita era mucho más popular. O sea, que él casi siempre era reconocido como quizás un aspecto secundario de Afrodita, un mensajero de Afrodita, pero no todo el mundo conocía toda la profundidad relacionada con Eros y las diferentes versiones de su origen. Nos dice también que más tarde llega a extenderse pues su culto, o sea, luego con el tiempo se empieza a volver más popular y es adorado fervientemente por cultos a la fertilidad, porque recordemos que también se decía que era dios de la fertilidad. Se dice que en Tespia y que juega un papel importante también en los misterios eleusinos. Recordemos de las palabras finales de la parte 1 del especial, que decíamos que a Eros también se le llama el libertador, Eleuterios, al igual que a Dionisio. Y esto tiene que ver mucho con los trances rituales, que llevan a la mente a estados expandidos de conciencia. Nos dice también que en Atenas comparte culto popular con Afrodita y se le consagra a ellos dos el cuarto día de cada mes. Se dice que se podía encontrar su estatua en palestras y uno de los principales lugares donde se reunían los hombres con sus amantes, porque ahí vamos a ver también que hay un aspecto que relaciona a Eros con el amor homosexual o de hombres por hombres. Y se dice que los espartanos, imagínense, una sociedad que quizás uno, digamos que correlacionaría mucho más con Ares, el dios de la guerra, pero dice que los espartanos hacían sacrificios y honores a Eros, o sea, lo adoraban, antes de salir a las batallas. No sé, eso habría que analizarlo, está muy interesante. Y entonces hay un poema que recoge Meleagro y que ese poema cita lo siguiente. La reina Cipria, una mujer, aviva el fuego de los hombres por las mujeres, pero el propio Eros convence la pasión de hombres por otros hombres. O sea, decía este filósofo, este poeta griego, que esta mujer mitológica encendía esa pasión enloquecedora por la mujer, pero que el mismo dios del amor Eros hacía que los hombres se enamoraran entre ellos. Con eso termino por ahora, para darle la palabra a mi hermano David. Bueno, la verdad que está potente esta parte, ¿eh? A ver, vamos paso a paso. Lo primero que me ha resonado ha sido los hermanos de Eros, que como tú bien has dicho, están por separado. ¿Cuál es el problema? Que ahora estamos confundidos y creemos que el deseo sexual es lo mismo que el amor, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que las personas tienen sexo libremente y a lo mejor repiten alguna vez y ya hay alguno que se puede quedar enganchado, ¿no? Y ya asocia ese deseo sexual con el enamoramiento, cuando realmente lo único que hay es un enganche físico y sexual. Pero ¿cuál es el problema? No estamos conectados con nuestras emociones, entonces es imposible identificarlo, ¿no? Y directamente lo unimos. Luego también me ha gustado bastante el tema del banquete de Platón, ¿vale? Que tenía una polaridad que es la de la abundancia y otra que es la de la pobreza. Pues pobreza o abundancia en el amor es lo que te puede dar en función del trabajo interno que tú te hayas hecho. Si te has trabajado internamente
lo que hemos mencionado del ego y cada uno sus heridas, sus carencias y demás, el amor lo verás como abundancia, ¿vale? O sea, obviamente, pues siempre se van a dar situaciones que no las vivirás de una forma alegre, pero si tú lo positivas, te lo tomarás como un aprendizaje, ¿no? Que al final es algo bueno para ti, porque si tú sabes que lo que te venga, que de primeras no te va a causar buena impresión, pero tú sabes que eres capaz de trabajar sobre ello y lo malo que te viene, aprovecharlo, entonces conviertes algo que en un principio el ego vería como negativo, le das la vuelta y lo conviertes en algo positivo, ¿no? Entonces sería de hacer de la pobreza, sacar a poros la abundancia, ¿no? Que ese yo creo que es un poco el camino que se debe seguir en este caso. Luego también lo del final, que puede ser también un poco polémico, respecto a hombres con hombres, mujeres con mujeres, etcétera. El alma tiene las dos polaridades, ¿vale? La masculina y la femenina. Lo que pasa que nuestro cuerpo no, nuestro cuerpo tiene solamente una. ¿Qué es lo que pasa? Viene a cumplir aquí el alma la misión de completarse. Por eso hay atracción de un sexo con el contrario. Pero luego están las energías internas, ¿vale? Hay personas que tienen más energía masculina o más femenina y da igual de qué sexo sean porque el alma no entiende de sexos, ¿vale? Al alma le da igual. Entonces, obviamente se puede dar atracción y amor entre dos energías que tengan un cuerpo que sea del mismo sexo, pero que sus energías estén combinadas, ¿no? Wow, siempre buscándole el lado bello a las cosas, hermano. Muchas gracias porque no era fácil dilucidar esa última parte, que como tú dices es polémica porque hay tantos puntos de vista respecto al tema de la sexualidad y de la homosexualidad y nosotros aquí pues como filósofos y buscadores de la verdad tratamos de respetar todos los puntos de vista y de ser inclusivos. Eh, Escucharte me recordó varias cosas. Primero tengo que citar a Isaac Newton porque estoy de acuerdo con lo que él decía. Para llegar lejos hay que pararse sobre los hombros de gigantes. Entonces, a veces en estos análisis es importante considerar las opiniones o las frases o las enseñanzas de grandes maestros. Por lo menos los cabalistas, desde ese punto de vista del misticismo hebreo, también tienen una correlación entre lo que sería el hombre, cuando se habla de hombre en los escritos bíblicos o hebraicos, se habla del alma de la persona, porque se dice que el alma es como lo masculino en relación al cuerpo, en ese equilibrio, ¿no? En ese yin yang. Entonces, el cuerpo se entiende como lo femenino. Entonces, dicen los místicos que incluso el Cantar de los Cantares, que hablaba de la supuesta relación de Salomón con una reina, una mujer, era en realidad digamos que un texto simbólico que habla de la conquista de que hace el alma sobre el cuerpo. Entonces, el cuerpo tiene que ser seducido por el alma para que esté subordinado al alma y cumpla los deseos del alma y no esté como rebelde, ¿no? Entonces, por eso en la literatura bíblica se ataca tan fuertemente la figura de la prostituta o de la mujer rebelde, porque en realidad lo que están haciendo alusión es al cuerpo que hace lo que le da la gana. O sea, cuando el cuerpo nos domina con la gula, con la lujuria, con la avaricia, al final impide que se realicen ciertos potenciales del alma que tienen mucho más que ver con el altruismo y la búsqueda de lo divino. Entonces, podría yo tratar de entender aquí también que los místicos hacen alusión a que Eros causa lo que acaba de explicar David. Eros te lleva a que te enamores no del cuerpo de la persona, como si lo hace la pasión enloquecedora de Afrodita y esos deseos que ella despierta, sino que Eros te llevaría a una profundidad más allá, en donde ya el cuerpo no es tan importante, sino que tú estás buscando es el alma. Por eso es que él decía amor entre el hombre y el hombre. O sea, el hombre es el individuo que habita el cuerpo, sea el cuerpo de la mujer o el cuerpo físico de un hombre. Pero si vamos a lo místico, pues ya sabemos que lo masculino nos está hablando del espíritu, el alma. Entonces, quería cerrar ese detallito con una frase de Jesús. El maestro Jesús decía que no hay amor, estamos hablando del amor, ¿no? No hay amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Entonces creo yo que también este amor del hombre por el hombre puede estar representando el amor filial, la amistad, estos otros tipos de amor que también se consideran como amores elevados, amores profundos y altruistas, porque al final de un amigo tú no esperas favores sexuales, no esperas
en teoría, ¿no? De un amigo sincero. Tú no esperas nada a cambio, tú simplemente lo amas porque amas el ser que él es. Y tú estarías dispuesto a dar tu vida por ese amigo. Así es, el amor incondicional que vale más que cualquier tipo de sexo que te puedan ofrecer. Exacto, entonces, bueno, manteniendo una postura inclusiva, como lo dije, esto no estamos invalidando para nada el punto de vista desde el amor homosexual, pero lo queremos llevar un poco más allá, de que aquí lo principal no es el cuerpo físico y el género en lo físico, sino que la conexión y el amor que Eros cause sea de alma a alma. Eso es lo que queremos resaltar, más allá de los cuerpos y los géneros. Quiero mencionar el comentario de Marjorie, que ha estado activamente con nosotros. Dice, correcto, las energías sexuales no tienen que venir casadas con la parte física. Excelente conclusión para lo que estamos hablando. Creo que podemos seguir adelante con otros detalles del mito. ¿Qué opinas, David? Vamos a por ello. Excelente. Aquí viene otra parte muy interesante que conecta a Eros con su posible madre, según una de las versiones, que es Afrodita, y abre el telón hacia otros aspectos y temas de discusión que pueden ser muy profundos. Y es el abrebocas a lo que sería el mito de Eros y Psique. Digo abrebocas, ¿por qué? Porque los voy a tener que dejar con la intriga, ya que el mito completo, que es un poco más extenso, lo vamos a discutir profundamente en un capítulo futuro de nuestra serie de los mitos griegos y el despertar de conciencia. Creo que en la segunda o tercera temporada hay un capítulo para este mito. Entonces hoy solamente vamos a tocar la introducción, que dice lo siguiente. Afrodita aparece como un personaje secundario en la historia de Eros y Psique. Es importante hacer la aclaración que aquí Psique significa alma o mente en el sentido superior, o sea, el aspecto puro de la mente, en la cual Afrodita está celosa de la belleza de una mujer mortal llamada Psique. Obviamente el alma y la mente son fenómenos que se dan en el mortal. Sus templos comienzan a vaciarse porque la población entera comienza a adorar a esta nueva y bella mujer. Ella pide a Eros, a Cupido en la mitología romana, su hijo, que use sus flechas doradas, nuevamente alusión al color dorado, para hacer que Psique se enamorara del hombre más feo del mundo. O sea, que celosa es Afrodita, no podía tolerar competencia, enamóralo del más feo. Le estaba Entonces, haciendo un favor en realidad. de hecho, eso lo vamos a discutir ahora. Yo sé que por ahí vienen los comentarios. Eros accede. Él dice, ok, mamá, vamos a dispararle a esta mujer, vamos a darle su lección. Pero ¿qué pasa? El tiro le sale por la culata porque el mismo Eros termina enamorándose de Psique al pincharse él mismo con una de sus propias flechas por accidente. Entonces, hasta ahí vamos a dejar ese mito porque los otros detalles vienen en el capítulo que corresponde, pero le voy a dar la palabra a David, que estoy seguro que ya tiene varias cositas que comentar. Sí, alguna cosita sale por aquí. Bueno, en primer lugar, recordemos que Afrodita estaba más relacionada con el deseo carnal, que es el que te hace esclavo, ¿no? Como vemos que ella ha sido esclava. Y cuando dependes de gustar físicamente, pues te vuelves esclavo de las opiniones de los demás, ¿no? Que fue lo que ella experimentó en sus propias carnes. Esa envidia que la corroía por dentro. Al final, para el alma que está más evolucionada, pues la psique, ya haciendo referencia al significado de la palabra que utilizamos ahora, es más importante que lo que se puede ver físicamente, ¿no? Precisamente porque busca algo un poco más elevado que ese deseo material, ¿no? Y luego, pues, al final es lo que tiene, que el karma le acabó preparando justamente lo que Eros o Cupido necesitaba para aprender, porque, claro, él podía haber dicho perfectamente, no, mira, o sea, tú si quieres te buscas un terapeuta y te trabajas tus celos y tu envidia, pero yo no voy a colaborar de esta histeria que tienes tú, ¿no? Pero no, en lugar de eso accedió a cumplir los deseos de Afrodita y se lanzó a ayudarla. En este caso, pues el mensajero acabó pagando el mensaje
y entonces se vio pinchado por su propia flecha, que justamente pues era lo contrario de lo que deseaba, ¿no? Que eso es lo que nos trae la vida para aprender. Excelente, hermano, gracias. Gracias por esas palabras y esos aportes siempre bien puntuales y precisos. Eh, esta parte, aunque solo es la introducción del mito, imagínense todo lo que vamos a poder compartir cuando estemos viendo oficialmente el mito de lleno, y solamente con esto miren todos los temas que surgen. Yo cuando estuve repasando esta parte, me vino mucho a la mente un término que hoy día está de moda, es la palabra sapiosexual, que se dice de personas que sienten atracción por el aspecto intelectual de otra persona, por sus ideas, por su inteligencia y su brillantez mental. Los griegos se sabe que eran una cultura bastante intelectual. Ellos se consideraban filósofos, buscadores de la verdad, se consideraban hombres sabios o por lo menos buscadores de esa sabiduría y gente muy culta en general. Ellos tenían cultura, tenían escritura, tenían mitos, tenían, o sea, toda una gama rica en lo que es cultura y todos estos aspectos, pues, del ser humano, de las humanidades. Entonces, se podría decir que los griegos tenían esta tendencia también a aspirar a estos amores enfocados en la mente o el alma de otra persona. Y quizás todos estos mitos acerca de Afrodita y Eros a lo que nos quieren llevar es a eso, a cuestionarnos el apego superficial por otro cuerpo y quizás intentar reemplazarlo por una búsqueda de conocer realmente otro ser a través de la mente, del intelecto y quizás finalmente tratar de llegar al alma o a la esencia de ese otro. Entonces, quizás este mito lo que intenta empezar a decirnos es que el amor al final tiene una tendencia a irse más por la parte profunda del individuo. O sea, si él descubre la mente y el alma, él se va a enamorar de eso en lugar de quedarse solamente en el aspecto superficial, pues que es lo que reina Afrodita, que es el amor al cuerpo, la lujuria, el deseo carnal. Entonces yo veo mucho esto aquí porque psique significa alma o mente y al final Eros termina enamorándose de ella e incluso nos dice que la misma población estaba ya olvidando a Afrodita y sus cultos carnales porque habían descubierto más belleza en el alma y en la mente. La consideraban algo más deseable, algo más puro y estaban empezando a buscar eso. Y bueno, a Afrodita no le gustó. Como siempre el cuerpo no te va a hacer la batalla fácil y cuando el cuerpo ve que tú estás evolucionando, te va a atacar con más deseos. O sea, las pasiones se van a alborotar, te van a aparecer más pretendientes, vas a empezar a tener más distracciones, porque a Afrodita no le gusta que tú distraigas tu atención de ella y te concentres en cosas más profundas. Pero, como bien analizábamos aquí con David, al final por alguna razón el tiro termina saliendo por la culata y el pobre Eros termina entonces enamorado de Psique. Y una última cosita que iba a decir, Afrodita quería castigar, entre comillas, a Psique enamorándola de la persona más fea. Y miren ustedes qué interesante que a veces uno coloquialmente, ¿no? Cuando hablamos con los amigos y eso, uno discute esto de que, oye, ¿cómo esa persona tan bonita se enamoró de ese feo, de esa fea? O sea, no los veo juntos, no tiene sentido. Pero quizás esa persona le pasó como el mito de Eros y Psique, en donde otros no ven más que la cubierta, la superficie y el cuerpo físico. Esa persona, bella físicamente, quizás también tuvo belleza en su alma y pudo ver lo que había en el alma de la otra persona. Claro, esto lo digo en el sentido de que sea un amor sincero, ¿no? Porque sabemos que también existen los amores por interés, las manipulaciones, la seducción. O sea, pueden haber muchas intenciones y no todas son nobles. Pero digamos en el caso de un amor verdadero, esa persona atractiva se pudo haber enamorado, como pasa con Eros y Psique, del alma, de la mente y de las cualidades internas de la otra persona. Luego, por ejemplo, con la astrología se puede ver que hay posiciones planetarias que incitan un poco más a la persona pues, a enamorarse de personas, según pone en su carnet de identidad, mucho menores que él o que ella y viceversa. Entonces, por eso, aparte de los clichés tan populares, se pueden ver parejas de un hombre o una mujer muchísimo más mayores que su pareja. Y no todo tiene por qué ser porque viene dado por eso, pues el dinero, ¿no? Suele ser un poco la excusa más a la que se suele poner, ¿no? A día de hoy.
pero hay posiciones, no sé, pues por ejemplo, Venus de Géminis conectado con otros planetas que llevan a que te veas atraído más por personas menores que tú, ¿no? Y viceversa. Entonces, eso también hay que tenerlo en cuenta. Totalmente de acuerdo, hermano. Totalmente de acuerdo. Y como tú dices, o sea, al final estos mitos lo que nos están tratando de enseñar es que el verdadero amor encuentra sus raíces en el alma, en la mente, en las cualidades internas y no tanto en lo físico. Entonces al final no importa si la mujer es mayor que el hombre, si el hombre es mayor que la mujer, si uno de ellos es feo físicamente, si el otro es atractivo. Lo que importa es que esas dos almas se hayan encontrado y que esa flecha dorada de Eros haya logrado dar en su objetivo. Porque al final el color dorado, que ya lo hemos analizado en otros mitos, tiene que ver con las cualidades divinas, con eso que va más allá de lo terrenal. De hecho, si eres feo y pobre, sabes seguro, con certeza, que si alguien está contigo es porque realmente conecta con esa esencia un poquito más profunda, ¿no? Exacto, así como decíamos que a veces el bonito tiene como esta especie de maldición de que nunca sabe porque todo el mundo lo busca por su apariencia, como le pasaba a Narciso, y quizás por eso él mismo estaba aburrido de tantos pretendientes, porque todo el mundo lo buscaba porque era bonito. Pero entonces el feo, como no tiene esas bellezas externas o superficiales, sabe, como tú dices, que hey, si estás conmigo es porque quieres, no tienes ningún beneficio de estar aquí. Ningún beneficio físico, sí. Eso, ningún beneficio superficial, correcto. Sí. Bueno, como el lugar en donde estudié con David, en donde nos conocimos allá en Madrid, la Universidad de Comunicación Next, nos enseñaron una lección muy importante, que es que lo mejor hay que decirlo al principio y al final, lo que tú dices al final la gente se lo queda. Quiero repetir las palabras que mencionamos también al final de la primera parte de este especial y por eso dejé el principio del mito para el final, porque siento yo que después de ver todo esto, lo que el alma anhela es apuntar hacia eso más celestial, hacia eso más profundo, hacia eso que nos vuelve a conectar con nuestros orígenes divinos. Entonces voy a volver a repetir pues el origen primordial de Eros, hacemos los comentarios finales y ya estaríamos listos por hoy. El inicio de este mito nos decía que Eros es el dios primordial, ojo estas palabras, deidad primordial, o sea, anterior a Zeus, a Cronos, a Urano, a todos. Responsable de la atracción sexual y el amor, venerado también como dios de la fertilidad y a veces llamado Eleuterios el libertador, al igual que Dionisio, otro famoso dios asociado con el vino y otras sustancias alucinógenas, al cual se asociaba con estos temas de el trance ritual y que aquí nos comentaba Marjorie con los misterios eleusinos también, que tenían que ver con esta búsqueda del encuentro con lo místico. Entonces había una conexión de estas dos importantes deidades, de Eros como el dios del amor primordial y Dionisio como ese buscador de superar los límites de la mente, buscar esa liberación. Nos dice entonces que el equivalente romano de Eros es Cupido, que Cupido significa deseo. Muy interesante eso porque hay un dios indoeuropeo que es muy parecido a Eros, que se llama Kamadeva, que significa el dios del deseo, y Kamadeva también tiene la forma como de un cupido, es un dios alado que tiene un arco y una flecha, con el cual se metió en problemas varias veces con los dioses por andar en esas travesuras, así como Eros con Afrodita en el mito de Psique. Entonces miren ustedes que hay una correlación con una deidad quizás mucho más antigua también. Entonces nos dice que en el pensamiento griego parece haber diferentes aspectos en la concepción de este dios. En el primero lo representan así, como una deidad primordial que encarna no solamente la fuerza del amor erótico, sino el impulso creativo de la naturaleza, la luz primigenia. Dice el inicio del Génesis que decía Dios, hágase la luz, al inicio de todo, cuando solo existía el océano del caos. Entonces, observen estas correlaciones entre las diferentes mitologías, ¿no? Se dice que Eros, como primordial, es una luz original de la naturaleza, responsable del orden en la creación y de que existan las cosas en el cosmos. O sea, que sin Eros no habría orden y no habría cosmos. Nos dice la teogonía de Hesiodo que Eros surge del caos primordial, junto con Gea, la tierra, y Tártaro, y el inframundo,
porque Tártaro es un nivel todavía más profundo de inframundo. De acuerdo con Aristófanes, Eros brota de un huevo, puesto por la noche Nix y concebido con la oscuridad Erebo. Entonces, en los misterios eleusinos, por esta información que acabamos de mencionar, se le adora entonces como protógono, que significa el primero en haber nacido. Es importante resaltar que en estas dos versiones, la de la Teogonía de Hesíodo y la de Aristófanes, Eros no es hijo de ninguna deidad existente. O sea, él surge directamente en una del caos, al igual que la tierra, Tártaro, inframundo, y en otra surge directamente de la noche y la oscuridad. O sea que es como el primer ser inteligente, la primera conciencia, la primera claridad en surgir de toda esta masa informe que precedía la creación. Entonces este Eros que vemos al final pues, del especial es un Eros que nos lleva a cuestionarnos cosas mucho más profundas, que tienen que ver con el origen de la vida, el origen del cosmos, con ese amor que hace todas las cosas posibles. A ver, querido David, ¿qué ideas te vienen a la mente? Me vienen unas cuantas. Para empezar, me gusta mucho la mención, que también llamado Eleuterios, que es el libertador, porque precisamente cuando evolucionas ese deseo y no te sientes preso de él, sino que lo positivas, te libera mucho, ¿no? Una atracción sexual mal canalizada nos lleva a ese deseo material y esos deseos materiales nos hacen más esclavos que libres, ¿no? Pero sin embargo, cuando tú los positivas enfocados a una acción, al bien común, al amor incondicional, eso realmente lo que te hace libre y lo que hace que, pues eso, que todo el mundo fluya, ¿no? Luego, ¿qué más? La parte en la que se menciona que es la fuerza del amor erótico, también con el impulso creativo de la naturaleza, ¿no? Cuando unes estas dos fuerzas a trabajar en la misma dirección y positivadas, como hemos dicho, te llevan a la creación y al orden, ¿no? Que no hay nada más bonito que eso. Luego también, según la teogonía de Hesíodo, como has mencionado, aparecen Gea, la tierra y Tártalo del inframundo. Entonces, nace de la unión de lo terrenal con lo divino del inframundo, porque es también el otro polo opuesto, ¿no? El inframundo, digamos, pero también entra dentro de lo espiritual. Entonces, nace de esa unión con lo terrenal. Y luego me ha gustado la parte de la oscuridad, de Erebo, en este caso, que nace de un huevo, que el huevo conlleva cierto tiempo de gestación y darle calorcito y mimos, ¿no? Y que luego nace de la oscuridad, que es nuestra sombra, que de ahí realmente es de donde podemos evolucionar. No evolucionamos desde la luz, evolucionamos desde poner luz en nuestras sombras. Maravilloso, hermano. Muy, muy acertado todo lo que has dicho y esa referencia a la parte de Nix, la noche, y Erebo, la oscuridad, me llevó a otra reflexión y es la reflexión de que a veces el amor es lo que surge también cuando trascendemos la oscuridad de nuestra ignorancia. En algunas charlas que yo he podido dar o procesos de coaching individual con los temas que tienen que ver con amor propio y amor de pareja, que he tenido la oportunidad de hacer alguno de esos procesos, eh, yo trato de decirle a las personas que el amor verdadero que nosotros realmente estamos buscando y que nos va a edificar es el amor que nace de la gnosis, entendiendo la palabra gnosis como conocimiento. Yo no puedo decir que yo amo a mi hermano David a menos de que yo haya vivido suficientes experiencias con él para decir, oye, yo sé cuáles son los miedos de David, sé cuáles son sus sueños, hemos tenido batallas juntos, nos hemos ayudado y lo conozco tan profundamente que lo amo como un hermano. Entonces, ese es el amor que al final, como bien venía diciendo David en base a este último párrafo, ese amor es una luz que surge de esas tinieblas, porque antes de yo enamorarme yo no conozco a la persona. Y quizás por eso, desde la ignorancia pandémica, ¿no? Del pandemos del pueblo, existimos siempre en el odio, en la envidia, en el rechazo, porque yo no conozco a la mayoría de las personas que me cruzo por ahí. Entonces, como no los conozco, no sé su historia, no sé sus sufrimientos ni sus batallas, yo no puedo desarrollar amor por lo que no conozco. Entonces, para poder amar, primero tengo que atreverme a conocer, atreverme a establecer una relación desde la humildad,
y desde el saber, como decía Sócrates, que en realidad no sabemos nada, porque si yo sé que no sé y me dejo de hacerme historias y películas de quién tú eres, puedo tener la apertura para realmente querer saber quién eres. Y desde ese querer saber, que el querer tiene que ver con voluntad y que es un aspecto del amor también, porque el amor es ese deseo original, ese fuego primordial que nos lleva al movimiento. Entonces ese acto de amor que sabes que reconozco mi ignorancia, estoy en oscuridad y quiero la luz acerca de esta otra persona o acerca de este tema, acerca de otro país, otra cultura, acerca de muchas cosas. Yo desarrollo ese fuego, hey, esto me llama la atención y yo quiero saber y quiero poder amar más esto que no conozco. Y lo empiezo a conocer y a medida que lo conozco el fuego se aviva y nace en mí el amor que permite el orden y que permite una nueva creación entre tu persona, o sea, entre uno mismo y eso que estás descubriendo, sea una cultura, sea una persona, sea una comunidad. ¿Qué opinas de eso? Yo te voy a dar una vuelta de campana más y mi visión es que cuando empiezas a conocer tu parte oscura y empiezas a desarrollar ese amor incondicional, que el primero al que te tienes que amar incondicionalmente es a ti mismo, reflejas lo interno en lo externo. Entonces, aunque no conozcas a otras personas, aprendes a amarlas incondicionalmente, porque incondicionalmente significa que no existe la condición de tengo que conocerla para amarla, sino simplemente por ser otro ser como tú, lo amas directamente. Cuando tú aprendes a amar tu sombra y tu oscuridad, también aprendes a comprender y amar la sombra y la oscuridad de otros. No significa que las aceptes, o sea, no me estoy refiriendo a que te tengas que tragar la sombra de nadie, porque entonces ya dejarías, o sea, iría en contra de ese amor propio, ¿no? Amor propio es autorrespetarse y automarse y autocuidarse. Pero tú puedes amar incondicionalmente a otro y de la misma forma amarte a ti mismo y poner límites de te amo, pero esto no lo acepto, porque si lo aceptase no me estaría amando a mí y si no me amase a mí yo no te podría estar amando a ti. Entonces es un camino muy largo, muy difícil para algunos más que para otros, me incluyo, pero también es muy bonito. Creo que no había manera más certera y perfecta de acabar este especial que la conclusión a la que has llegado y nuevamente refuerza la belleza del trabajo en equipo. Un solo minero no hace la misma calidad de minería que dos. Entonces, a donde yo creía que ya le había dado el golpe final para llegar al oro, David me dijo, espérate, espérate, vamos a darle un par de golpes más. Y finalmente llegamos a un oro bonito y de calidad, porque es cierto todo lo que dices. Al final yo no puedo desarrollar ese amor o por lo menos un amor que no sea condicionado, si yo no me he encontrado a mí mismo. Por eso volvemos también a los filósofos griegos y a las frases que estaban retratadas en el templo del oráculo de Delfos. Hombre, conócete a ti mismo y conocerás a los dioses y sus misterios. Entonces el hombre que se encuentra a sí mismo, no solo se encuentra a sí mismo, sino que también encuentra a Eros, a esa fuerza primordial, encuentra a Afrodita o cómo se mueve o lo afecta a Afrodita, encuentra a Ares, a Poseidón, a Zeus, a todas estas fuerzas. Y desde conocerse y saber que él también es el punto de encuentro de tantas fuerzas y tantas realidades, empieza a entender y aceptar tanto la luz como la sombra. Y desde ese aceptar en humildad todo lo que hay en mí, ¿quién soy entonces para juzgar a otro que igual que yo también se ve afectado por múltiples fuerzas y múltiples factores y condiciones? Entonces me conozco, me acepto y desde ese profundo amor por la realidad compleja que soy, entonces me puedo abrir a sentir un amor profundo por otras realidades complejas. Quiero leer el comentario de Marjorie, ya como último aporte. Nuevamente, si David tiene algo más que decir, y yo creo que entonces ya definitivamente nos despedimos por el día de hoy. Nos dice Marjorie, o sea que el amor es una fuerza primordial y así como creadora también puede ser destructiva. Muy buen punto. También nos dice, y en el balance de las cosas, en la armonía, ahí se encuentra el amor, como fuerza primordial, estabilizadora del universo. Creo yo que definitivamente Marjorie prestó atención porque puso la cereza encima del pastel con esa conclusión. No tengo palabras para agregar, estoy totalmente de acuerdo, me parece bellamente expresado. Te doy la palabra, hermano, y definitivamente pues creo que ha sido todo por el día de hoy. A mí me parecen increíbles las palabras y la reflexión que ha tenido Marjorie
Y yo creo que con eso lo podemos terminar igual con un broche de oro. Excelente. Bueno, nada más que darte las gracias, David, de David Rica Inspira tu Esencia, por estar aquí en mi canal otra vez compartiendo este tema tan apasionante que es el amor en la mitología griega. Una forma muy bonita de disfrutar este mes de febrero, el mes en donde celebramos el Día del Amor y la Amistad. Solamente quiero invitar a todos nuestros videntes, a todo el público, que se mantengan en sintonía porque ya el viernes vamos a estrenar el segundo capítulo de los mitos griegos y el despertar de conciencia, en donde vamos a estar discutiendo el mito de Perseo y Medusa, uno de los mitos más icónicos y representativos de la mitología griega clásica. Y a los que todavía no han visto la parte uno, los invito a ver el video de el mito acerca de Narciso, para que empezamos a entender un poco más toda esta parte del amor por la imagen superficial, cómo nos afecta y cómo podemos trabajar con eso para mejorar. Muchas gracias a todos, los quiero muchísimo, gracias por haber estado aquí hasta el final y nos vemos pronto si Dios quiere. Lo mismo. Muchas gracias y nos vemos prontito.